Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos y poder escuchar tu palabra. Te suplicamos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos lo que tú nos has concedido, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si puede dar un aplauso, gloria a Dios, al Señor, por su palabra. Tome asiento, hermano. Tome asiento, gloria al Señor. Bueno, como ya sabemos algunos de nosotros, hemos estado hablando acerca del nuevo nacimiento. Quiero retomar este tema porque creo que es fundamental que la iglesia sepa lo que significa el nuevo nacimiento. Es fundamental porque de eso depende nuestra renovación de nuestro entendimiento y poder ser transformados a la imagen de Jesucristo. Hemos venido diciendo que existen dos naturalezas: la naturaleza caída, adámica, que aquí Juan le llama la carne. Pablo en sus cartas le llama el viejo hombre, ¿verdad? El yo. Y hemos estado viendo que esa naturaleza no puede ser cambiada. Esa naturaleza caída, esa naturaleza que está corrompida, necesita ser crucificada, ser muerta. Es decir, que Jesús no vino a mejorar esa naturaleza. Jesús vino a darnos una nueva naturaleza. Ya no una naturaleza corrompida, producto del pecado, sino una naturaleza santa y justa, que
que viene por medio de Jesucristo. Y la iglesia está llamada a vivir en esa nueva naturaleza. Por eso Pablo en sus cartas, en muchas de sus cartas, en Efesios, en Colosenses, nos va a decir: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Haga morir lo terrenal en vosotros. ¿Ha leído esa parte, verdad? Vístanse como escogidos de Dios. Pero hay que ir a la base, al fundamento de lo que significa el nuevo nacimiento. Porque voy a repetirlo, y tal vez es un poco chocante para algunos, que pueda ser que podamos estar participando de una reunión como esa, podamos estar cantando alabanzas al Señor de memoria, lo sabemos todos los cánticos, podemos estar tal vez hasta sirviendo, aunque parezca mentira. Porque recuerde que el Señor, cuando habla en Mateo, dice: no, muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo os diré: ¿qué cosa? Nunca os conocí. Porque se puede estar sirviendo sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Porque el Señor conoce a los que son suyos. O sea, podemos aprendernos la forma de hablar de los evangélicos, las terminologías que usamos, las canciones que cantamos. Podemos hasta vestirnos como se visten los evangélicos, pero a pesar de todo, no haber nacido de nuevo. Y le narré la historia del zorro, Rum Rum, ¿verdad? Que sus dueños pensaban, ¿qué cosa? Que era un perro. De cachorrito no se dieron cuenta. Pero a medida que fue creciendo, ese animalito, llevado por su naturaleza salvaje, silvestre, cazador, comenzó a manifestar lo que en realidad era. No es lo que sus amos pensaban que era. ¿Aló? Y digo eso porque es importante que nosotros, hermanos, meditemos y evaluemos nuestra conversión. Dios no quiere que tú y yo nos llevemos sorpresas el día que partamos de este mundo. Dios quiere que tú seas parte de su reino. Dios quiere que tú entres al reino de Dios. Dios quiere salvar tu alma. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero es importante conocer qué significa nacer de nuevo. Nicodemo hizo dos preguntas que merecen una respuesta y que el Señor le dio la respuesta. Él preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y en su mente natural dijo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él estaba pensando nacer otra vez naturalmente del vientre de su mamá. Pero Jesús no le está hablando de un nacimiento físico natural. Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual, de un nacimiento que no se origina del vientre de una madre ni del esperma de un varón, sino de lo alto, de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el verso 9 del capítulo 3 vuelve Nicodemo a preguntar
preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Hermanos, esas preguntas merecen respuesta y el Señor dio respuesta. Vuelvo a decir que es necesario evaluar nuestra conversión. Es necesario que tú puedas decir, verdaderamente he nacido de nuevo, o solamente simpatizo con el Evangelio, me gustan las canciones cristianas. Cuando cantamos las canciones me siento bien, me relajo, me despejo, se va mi preocupación, y todo eso puede suceder porque Dios en su misericordia usa los cánticos para limpiarnos, para liberarnos de la opresión. Pero esos son, digamos, algunas experiencias que Dios nos permite nosotros vivir para que nos acerquemos a Él y busquemos nacer de nuevo. Porque Nicodemo fue atraído, ¿por qué? Por las señales. Diga conmigo, las señales. ¿Y cuáles eran esas señales? Los milagros. Pero los milagros, sanidad, resurrección, multiplicación de panes, de peces, el caminar sobre el mar, reprender al viento y el mar y el viento le obedecen. Esas eran señales extraordinarias. Pero esas señales, esos milagros no produjeron el nuevo nacimiento. Dios te puede sanar, Dios te puede liberar, te puede bendecir, pero aún puede ser que no hayas nacido de nuevo. Y Dios no quiere que tú y yo permanezcamos en ignorancia. Jesús dijo a todos los que habían creído en Él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. Ahora, hermanos, hay palabras en el Nuevo Testamento, espero, no creo que termine hoy, pero es un tema muy amplio, pero necesitamos ir despacio porque, hermanos, está en juego el destino de nuestras almas. Porque Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Entonces, cosas serias. Ahora, escuche, Nicodemo no era cualquier hombre. Nicodemo era un hombre como tú, como yo, pero dice que era fariseo. Es decir, que toda su vida se había dedicado a conocer la palabra de Dios, las escrituras. Toda su vida, en ese momento que tuvo un encuentro con Jesús, vivió pensando que él estaba dentro del reino de Dios. No sé si me dejo entender. ¿Cómo puede ser que toda una vida tú estés participando de una iglesia, escuchando la palabra, leyendo la Biblia, pero aún no haber nacido de nuevo? ¿Nota usted la urgencia y la gravedad y la seriedad de este tema? Yo creo que sí, porque Nicodemo había dedicado toda su vida a servir a Dios en su religión, el judaísmo. Y no era cualquier fariseo, era un principal. Pertenecía a la casta alta, al alto rango, digamos así, que conformaban el Sanedrín, donde eran alrededor de 70 fariseos principales, los más sabios, los más entendidos de la casta religiosa. Por eso Jesús dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. Fue chocante para Nicodemo lo que Jesús le acababa de decir, porque prácticamente era hacer un lado todo lo que él creía, todo lo que él pensaba, todo lo que él había vivido, todo lo que él sabía de la ley de Dios. ¿Aló? Era prácticamente desechar toda su vida para empezar una vida nueva.
Por eso digo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo? Porque en otras palabras él estaba clamando, ¿cómo hago, Señor, para nacer de nuevo? Porque él dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, aquí no hay viejos, como tal vez Nicodemo tendría tal vez sus 70 años. Pero eso no quiere decir que tiene que esperar los 70 para hacer la pregunta. Todos los seres humanos nacidos del vientre de una mujer vienen de la descendencia de Adán. Y toda esa descendencia de Adán lleva pecado. Es más, es pecado. Su naturaleza está corrompida. No hay forma de cambiar esa naturaleza. No sé si me dejo entender. Solo hay una sentencia para esa naturaleza: la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no se trata, hermano, escúcheme, no se trata solamente de simpatizar con el Evangelio. No se trata solamente de participar de la reunión. ¡Qué bonito! Excelente. No te estoy diciendo como eso, que no vengas, que no sigas viniendo. Sigue viniendo. Pero acércate un poco más al Señor. No te conformes con ese toque que Dios te da, que toca tu corazón, te quita la carga, la aflicción. No te conformes. Esos son las señales que Dios te está dando para que tú te acerques más a Él. Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Un aplauso al Señor. Ahora, es bueno que si usted recuerda los domingos o después que estamos estudiando la palabra, anote, porque vamos a correr un poco. Yo voy a citar y voy a leer inmediatamente la Biblia. Usted anote, no esté buscando porque, no digo porque no quiera que usted lea, sino porque se va a distraer en buscar y no va a entender lo que yo estoy diciendo. Por favor, sea obediente. Mire, esa doctrina o enseñanza que Jesús dio acerca del nuevo nacimiento y Juan lo registra en su Evangelio, no es en la única parte de la Biblia que vamos a encontrar este punto doctrinal. El nuevo nacimiento fue un punto que se trató también en el Antiguo Testamento, y en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Y hay palabras, el apóstol Juan también, hay palabras que son sinónimos del término nuevo nacimiento. Por ejemplo, el ser engendrados de Dios. Juan 1:10 dice hacia adelante: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, hablando de Cristo, pero el mundo no le conoció. Dice el verso 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12: mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, y se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Aló? Ser engendrados de Dios es lo mismo decir nacer de nuevo. En otra versión, el verso 13 dice: ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
nacer de nuevo, que en realidad debería decir nacer de arriba, en Juan 3:3 y Juan 3:7. Ahí Jesús está hablando del que no naciere de nuevo. Esa palabra nacer de nuevo, la traducción correcta en los originales dice el que no naciere de arriba, haciendo una diferencia de todo nacimiento que sucede en esta tierra, producto de la actividad humana, de las relaciones humanas, diferenciándolo con el nuevo nacimiento que es de lo alto, que es de arriba, que es de Dios. Amén. También el otro término, Juan 3:5, es nacer del agua, perdón, de agua, no del agua, sino de agua y del Espíritu. Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otro término es nacido del Espíritu. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Ahí el sinónimo es lo mismo, el nuevo nacimiento, pero con otro término. Dice Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Aquí es otro término que se usa para el nuevo nacimiento. Los nacidos según el Espíritu. Cuando alaban al Señor, ahí está hablando en mayúscula. Espíritu es el Espíritu Santo. Otro término para hablar. Estoy tomando varios pasajes que hablan del nuevo nacimiento, pero con diferentes términos. Efesios 1:5, los adoptados. Dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ser adoptado, la adopción, el Señor nos adopta como sus hijos. Otro término que usa aquí la palabra de Dios es la palabra regeneración. Tito 3:4-7. Tito 3, versos 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra regeneración es lo mismo que decir nacer de nuevo. Otra palabra es la palabra renacer o renacimiento. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo ¿qué? Renacer. Es lo mismo que decir nacer de nuevo. ¿Cuánto da gloria al Señor? En el mismo capítulo 1 de Pedro, en el verso 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, hablando
Padre. Está hablando aquí, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí también la palabra renacido se está refiriendo ¿a qué? Al nuevo nacimiento. Otro término es nacidos de Él. Le digo todo esto para que cuando usted lea la Biblia sepa que está hablando de lo mismo que Jesús habló con Nicodemo. ¿De qué? Del nuevo nacimiento. Dice 1 Juan 2:29: si sabéis que Él es justo, hablando de Dios, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los nacidos de Él, gloria a Dios, hablando, ¿no?, de Dios. ¿Qué más? Otro término es nacido de Dios. 1 Juan 3:9, 1 Juan 4:7, 1 Juan 5:1 y 1 Juan 5:4. En todos esos pasajes dice, por ejemplo, el 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Está hablando de qué? Del nuevo nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿cuál es la simiente? La palabra. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta que los hijos de Dios no son solamente, no dicen los que asisten a los cultos? No dice los que cantan alabanza y se saben de memoria. Dice aquí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque tiene otra naturaleza. Ya no vive según la naturaleza pecaminosa, sino según la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Juan 5:18, otro término es engendrado por Dios. Dice 1 Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Engendrado por Dios. Diga conmigo: engendrado por Dios. Yo como pastor no puedo decir a usted: tú eres un hijo de Dios, te voy a dar un certificado que acredita que tú eres hijo de Dios. Yo no puedo hacer eso, porque Dios es el que engendra a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago 1:18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Otro término: nacer por la palabra de verdad. Gloria al Señor. A su nombre, hermanos. Podemos también usar el término, por ejemplo, nueva criatura. Pablo usa cuando habla a los corintios, creo que es 2 de Corintios, si no recuerdo muy bien, 3:17 o 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación. También podemos usar la palabra salvación. O sea, cuando está hablando de nuevo nacimiento, está hablando de una nueva creación, está hablando de la salvación, porque en el nuevo nacimiento el Señor nos salva, nos libera del poder de la vieja naturaleza del
una vida nueva. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? Vamos a desarrollar esa pregunta. Juan 3:3, Jesús dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, esa palabra nacer o naciere o nacido es una palabra que significa procrear, engendrar o dar a luz o hacer nacer o dar nacimiento o concebir. Y la palabra de nuevo significa de arriba, de lo alto. Nacer de nuevo entonces es nacer de arriba, ser concebidos por Dios, ser engendrados por Dios. Y vamos a describir el significado en estas palabras. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Escuchen. Es el acto soberano y milagroso de Dios, por el cual un ser humano, un pecador, recibe milagrosamente la impartición de una vida nueva, una vida espiritual, o la vida de Dios, o vida eterna, que es lo mismo, por la convicción que produce el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Aló? Voy a leerlo de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿O qué significa nacer de nuevo? Es el acto soberano y milagroso de Dios. Tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Aló? Pero puedes provocar, como dice aquí, es el acto soberano y milagroso de Dios, por el cual un ser humano, un pecador, recibe milagrosamente la impartición de una vida nueva, que es la vida espiritual, la vida de Dios, la vida eterna. Y esto sucede cuando, por la convicción que produce el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Al nacer de nuevo, recibe una nueva naturaleza, la naturaleza divina que lo capacita para obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que antes era imposible, ahora es posible. Lo que antes no le gustaba, ahora le agrada. Antes no le gustaban las cosas de Dios, ahora hay un agrado a las cosas de Dios. Le agrada orar. Al nuevo nacido le agrada cantar a su Dios. Al nuevo nacido le agrada la palabra de Dios. Le agrada y busca la santidad. Le agrada la presencia de Dios. Hermanos, es un nacimiento espiritual. Es, hermanos, esta obra maravillosa está basado profundamente en su amor, en su gracia, en su misericordia. Y sucede, escucha, hermano, el nuevo nacimiento sucede en el momento que la persona cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, y su obra redentora en la cruz del Calvario, en su sepultura y en su resurrección. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Por eso Pablo, cuando escribe tu carta a la iglesia en Roma, dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿En qué consiste las buenas nuevas? Que hay esperanza en Jesucristo para la humanidad. A través del sacrificio de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo
de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, por la fe en quién? En Jesucristo. Por la fe vivirá. O sea, por la fe recibirá esa vida nueva. Ese nuevo nacimiento es por la fe y solamente por la fe. No sé si me dejo entender. Mire, hermanos, muchas veces pensamos, creemos que tenemos que hacer alguna cosa, una obra para nacer de nuevo. ¿Aló? Porque el viejo hombre, la naturaleza carnal, siempre quiere hacer méritos para ganarse el favor de Dios. Pero el nuevo hombre entiende, como dice Pablo, no es por obras, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y es por gracia, dice, no por obras, no por algo que tú puedas hacer para nacer de nuevo. Dice, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Para que nadie diga, yo estoy en el cielo porque fui buena persona, porque iba a la iglesia o congregaba. Yo estoy en el cielo, entre abriendo los cielos, porque leí la Biblia más que el pastor. Yo estoy en el reino de Dios porque pasaba 20 horas del día orando. No es por obras, es por gracia. Aleluya. Por medio de la fe, solamente es la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Pablo, porque en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, la justicia de Dios, el regalo de Dios al hombre, la justificación que lo declara sin culpa, dice, la justicia de Dios se revela. Es decir, la justicia de Dios se manifiesta, se da a conocer. ¿A quién? La justicia de Dios se revela, dice, por fe. ¿Por medio de qué se revela o se da a conocer la justicia de Dios? Por la fe. Amén, hermanos. Se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el nuevo hombre nace por fe y toda su vida, todo su caminar en esta tierra, lo tiene que hacer por fe. Lo tiene que vivir por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Este viejo hombre. Ya no vivo yo, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, la nueva naturaleza. Y lo que ahora vivo en la carne no se refiere a la corrupción, a la naturaleza, sino se refiere al cuerpo. Lo que vivo en el cuerpo y lo que ahora, en el tiempo presente, dice Gálatas 2:20, ¿la verdad? Lo que ahora vivo en la carne y en el cuerpo, ¿lo vivo en qué? En la fe.
en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo vive Pablo? Lo vive en la fe. ¿Qué cosa? Las tribulaciones, las angustias, las pruebas, el hambre, la desnudez, la persecución, los azotes, las cárceles, todo lo vive por fe. Por fe. Porque nació de nuevo por fe y tiene que vivir por fe, porque dice el justo por la fe, por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo da gloria a Jesús? Ahora, hermanos, yo sé que algunos están preguntando, pastor, ¿de qué es el bautismo? No se preocupe, eso tiene su lugar. Eso tiene su lugar, tiene su importancia. Pero estamos hablando del milagro. Estamos hablando de la obra que solo Dios puede hacer. Amén, hermanos. ¿Qué significa cuando Jesús le dice, Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios? ¿Qué significa eso, pastor? Hermanos, mire, quiero que me entiendan con mucha atención, que me escuchen, por favor. Ahora sí, subir a Juan 3 para que usted pueda leer conmigo. Recuerden que Nicodemo le hizo esa pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso está en Juan 3, verso 4. ¿Cómo le respondió Jesús? De cierto te digo que el que no naciere de agua, no dice del agua, sino de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué significa la expresión nacer de agua y nacer del Espíritu? Hermanos, muchos relacionan esta expresión con el bautismo en agua. Pero la experiencia y las escrituras nos muestran que el agua natural, el agua física, que es de esa tierra, no puede producir vida espiritual. ¿O sí? Jesús dijo, el que no naciere ¿de dónde? ¿De dónde? De arriba. O sea, el nuevo nacimiento tiene que ver con las cosas de arriba, con Dios. Y el agua aquí que Juan o Jesús le está respondiendo no se refiere al bautismo en agua. Y te lo voy a demostrar a qué se refiere, hermanos. Con esto no estoy diciendo que el bautismo en agua no tiene importancia. El bautismo en agua es importante y debemos practicarlo. El bautismo en agua tiene su lugar, y el bautismo en agua viene como resultado o consecuencia de lo que ya ocurrió en el interior del hombre que ha creído, de la mujer que ha creído en Jesucristo. O sea que el bautismo en agua viene como una consecuencia de haber sido engendrado por Dios. No sé si me dejo entender. Yo le digo, hermanos, he visto personas que han sido bautizadas en agua, han salido de las aguas
los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que de repente va a chocar con algunos pensamientos que teníamos, que yo también tenía. Pero, hermanos, cuando Jesús da el mandamiento de predicar el Evangelio, Marcos 16:15, por ejemplo, si tiene ahí Marcos 16:15 y 16 dice, y les digo, id por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire aquí, lo primero que el Señor dice que hay un orden. Primero se tiene ¿qué cosa? Predicar el Evangelio, hablar de la muerte de Cristo, de su sepultura, de su resurrección y todo lo que eso implica. ¿Aló? Hermano, porque escúchame, la deuda que tú y yo teníamos por nuestros pecados era tan grande que no podíamos pagar a Dios. ¿Quién pagó esa deuda? Jesucristo pagó esa deuda. La vida que tú y yo nunca vamos a poder vivir, una vida que agrada, una vida sometida en obediencia completa a Dios, nosotros nunca hubiéramos podido vivir. Pero ¿quién vivió esa vida? Fue Jesús. Él fue obediente hasta la muerte. La muerte que tú y yo deberíamos de morir, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo deberíamos estar muertos hace tiempos. Pero Dios tuvo misericordia que Cristo murió por nosotros. Alabado sea el Señor. La vida justa, recta que deberíamos vivir, nunca habríamos podido vivir en nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Pero Cristo, dice Pablo, el justo murió por los injustos. O sea que el Evangelio es eso. Y cuando el Señor dice y predicar el Evangelio, eso es lo que tenemos que entender y predicar. Y luego dice, de predicar el Evangelio a toda criatura, dice, el que creyere. Y luego dice, y fuere ¿qué? Bautizado. No dice, el que sea bautizado primero, sino dice, el que, primero que es, primero es la fe, el que creyere. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer, es impartida en tu vida, en mi vida, por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿En qué? En que Cristo ya pagó la deuda, en que Cristo ya murió por mí, en que Cristo vivió la vida que yo nunca voy a vivir. Entonces, en Cristo y solamente en Él yo encuentro mi salvación. Esa es la fe. Esa es la fe. Y como resultado de la fe, entonces yo me voy a bautizar en agua. Miren, el que nace de nuevo no necesita que alguien le diga o que le anime o que esté forzando, tiene que bautizarse. Hemos cometido el error por
muchos años de animar a las personas. Incluso en el mismo bautismo hemos animado a personas que ni siquiera conocían bien el Evangelio, ni siquiera significaba lo que es el bautismo en agua. Los hemos metido al agua. Entró muerto y salió muerto porque nunca nació, nunca creyó. No sé si me dejo entender. A su nombre, hermanos. Entonces, lo que yo quiero decirte, hermano, es que, escúchame bien lo que le voy a decir, es que usted esté inseguro, que usted verdaderamente cree en Jesucristo como su Salvador. Porque Nicodemo no entendía eso. Porque digo, ¿cómo puede ser esto? En el verso 9 dice, ¿cómo puede ser esto? No entendía. Jesús dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque el nuevo nacimiento ya había sido anunciado en el libro de Ezequiel. Pastor, ¿cómo es eso? Busque Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Eso sí, búsquelo, por favor, para que usted pueda leer conmigo y pueda entender lo que Jesús está tratando de decir a Nicodemo cuando le dice nacer de agua. Ezequiel capítulo 36 en el Antiguo Testamento, del verso 25. ¿Cuántos ya lo tienen? Ezequiel era un profeta que vivió antes de Cristo. ¿Ya lo encontró? Escuchen, ya miren. El profeta Ezequiel, que estamos ahorita tomando su libro, vivió antes de Cristo. Y los fariseos, como Nicodemo, ellos conocían todos los libros del Antiguo Testamento. Ellos conocían el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros. Y también conocían todos los escritos de los profetas, Isaías, de Jeremías, de Oseas, de Amós, de Jonás, los salmos, todo. Ellos se lo sabían más que usted y más que yo. Por eso Jesús le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. O sea, en otras palabras le diciendo que tú que has leído y te conoces y interpretas todo el Antiguo Testamento, no sabes estas cosas. O sea, Jesús ponía que este hombre debería saber eso, de lo que está hablando de Jesús. ¿De qué le está hablando? ¿De qué le está hablando? ¿De qué estamos hablando esta mañana? Del nuevo nacimiento. Dice Ezequiel 36, verso 25 al 27, dice, mira lo que dice. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. Agua limpia. Léalo con más detenimiento. Dice, esparciré. Aquí vemos un acto soberano de Dios. Él dice, yo soy el que voy a esparcir. Yo esparciré, dice, sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué cosa Dios va a esparcir? Agua limpia. Y esa agua, con esa agua, dice, seréis ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 16. Os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Y haré
que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. Si usted lee detenidamente aquí, es Dios quien hace todo. Es Dios quien hace todo. Esparciré, dice, escúcheme, esparciré, seré limpiado, os limpiaré, os daré, pondré, quitaré. Porque es por gracia. Es por gracia. Ahora, cuando habla de agua aquí no está hablando del agua natural, porque el agua natural no quita las inmundicias, no quita nuestros hijos de nuestro corazón. Si hubiera una persona que viene por primera vez y le animo que se bautice, o usted le anima, porque aquí de repente tenemos una tina de agua, la persona se va a mojar, pero no ha entendido el evangelio. Se va a mojar y esa agua no le va a quitar sus hijos, va a seguir andando. Pero el agua que aquí está hablando de qué? De la palabra de Dios. Porque la palabra, y te lo voy a demostrar, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 13. Jesús habló este término de agua, no solamente ahí. Juan 15:3. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios porque se bautizaron en agua. ¿Cómo que amén? ¿Qué dice ahí? Ya vosotros, aquí se está dirigiendo Jesús a los discípulos, a los que habían creído en él. No está hablando a todo el mundo. Está hablando a los discípulos que habían creído en él. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Ezequiel dice: esparciré aguas y seréis ¿qué? Limpiados. Cuando tú oyes, vienes, escuchas la palabra y sigues escuchando la palabra y sigues escuchando la palabra y sigues escuchando la palabra, una y otra vez escuchas la palabra y la palabra te va limpiando, te va quitando la inmundicia, te va quitando los hijos de tu corazón. Es la palabra. El agua es la palabra. Mire, esto es fuerte porque a mí me ha costado entender. Ojo, no estoy, escúchame hermano, no estoy desestimando el bautismo en agua. No pienso usted así. Eso tiene su lugar. Yo le estoy hablando del nuevo nacimiento, que es un nacimiento que es hecho por quién? Por Dios mismo. Mire usted en 1 de Pedro capítulo 1 verso 22. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Dice: habiendo, ¿lo tiene ya? A ver, mejor vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 17 para que usted tenga el contexto y pueda entender. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17 hacia adelante. Dice: ¿cuántos ya lo tienen? Lean conmigo. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Escuche, dice, si invocáis por Padre. ¿Quiénes son los que invocan a Dios como Padre? Diga fuerte, ¿quiénes? Los hijos, sus hijos. Sus hijos, los que han nacido de nuevo. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está Pedro hablando ya del Evangelio. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, verso 17, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos por el Evangelio, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22, lea. Habiendo purificado, sinónimo de purificación, os limpiaré. Limpieza, ya vosotros estáis limpios. Dice, habiendo purificado, ¿qué cosa? Vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué más? Lea fuerte. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Un aplauso fuerte. Ahora, mire, otro versículo más. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él, hablando de Dios. Él, de su voluntad. ¿Lo tiene? Santiago 1:18. Él, hablando de Dios, de su voluntad. ¿La voluntad de quién? Dios. Mire, dice, nos hizo que nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. ¿Aló? Entonces, cuando Jesús habla de nacer de agua, no dice nacer del agua, nacer de agua, se está refiriendo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿quién es? Es Cristo. En el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era como si la palabra, que es el verbo, era Dios. La palabra es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la gloria a Jesús. A su nombre, hermanos. Cuán importante es oír la palabra. Ahora, la última, la estocada final. Juan 6:63. Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son
Lo estás recibiendo vida. Y el efecto es espiritual. Tu cuerpo físico no va a sufrir ninguna mutación. Tu cara no va a cambiar, tus ojos tampoco, tu tamaño tampoco. Pero algo la palabra va a hacer en tu interior. Por eso que muchos de los que han nacido de nuevo, aunque se vayan al mundo por un tiempo, porque se descuidaron, porque no sé qué haya podido pasar en sus vidas, cuando ellos quieren hacer algo o hicieron algo que no le agrada a Dios, la palabra que está en ellos, que es Cristo, les dice: ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú haciendo esto? ¿Qué haces en esta reunión? Eso no es para ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. La palabra es la palabra. Es Cristo. Nacer de agua es nacer de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y nacer del Espíritu. Jesús dijo que no nace de agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu significa ser engendrado por el poder del Espíritu Santo. Escuchen, pastor, entonces dos nacimientos. No se confunda, es un solo nacimiento, pero que lo produce ¿quién? La palabra. Claro, es Dios con su palabra y con su eso, fuerte. ¿Qué? Otra vez. El Espíritu Santo. Por eso, mire, si usted lee el verso 6, Juan 3:6, lo que nació de la carne, pero ya la siguiente parte dice: lo que es nacido del Espíritu. Ya no dice nacido de agua y del Espíritu. Ya Juan concluye que ese nacimiento es el nacimiento que produce el Espíritu cuando da gloria al Señor. Y no es el único pasaje. En el verso 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, volvamos a Ezequiel 36 para darle precisión, darle consistencia a lo que estamos viendo. Vamos a leer otra vez el pasaje. Ezequiel 36, verso 25 al 27. Si hemos entendido que agua ahí se refiere a la palabra y espíritu al Espíritu Santo, en Ezequiel nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, que es la palabra, el Evangelio, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una nueva creación, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, la vieja naturaleza, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. El verso 27, y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Ahí está. Esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra. Verso 27, pondré de vosotros mi espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. Nacer del agua y del Espíritu es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Cuando dicen el que no nace de agua y del Espíritu, está diciendo el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. A su nombre, hermanos.
Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, mire, esto es para rato, pero vamos a ir por partes. Quiero que lean 1 Pedro 1:22. Otra vez vamos a 1 Pedro 1:22 para afianzar este punto. 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Ya dijimos, ¿qué es la verdad? La palabra, el evangelio. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí está la palabra, va a ser de agua. Mediante el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, es la palabra y el Espíritu Santo que dan vida espiritual al momento en que la persona obedece a la fe, o decir, cree en Jesucristo. ¿Aló? Mire el verso 9, Juan 3:9 y 14 y 15 y 16, vamos a ver. Juan 3:9. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? Juan 3:9. Respondiendo Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 14, ¿qué dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. ¿Cómo? Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso, Señor? Jesús dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida nueva, la vida de Dios. Mire, hermanos, ¿me escuchan? Presta atención. Jesús le va a explicar a Nicodemo cómo es que puede alguien nacer de nuevo, y lo lleva a ese momento de la historia de Israel en el desierto, que ya le he narrado a ustedes, lo hemos leído en la Biblia, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios y pecaron. ¿Qué hizo Dios? Dios los castigó enviando ¿qué cosa? Serpientes venenosas. Imagínense. Dice la Biblia que miles, no 10, no 20, no 100, miles comenzaron a morir producto de qué? Del veneno de la serpiente. El pueblo reconoció que había pecado y fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, hemos pecado, ora por nosotros a Dios. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró a Dios: Señor, perdona nuestros pecados. ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, hace una serpiente ¿de qué? De bronce. El bronce en la escritura representa juicio. Hace una serpiente de bronce y ponlo en un asta bien alto arriba, para que todo el mundo pueda verlo fácilmente. ¿Me dejó entender? Eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Éxodo o Números. Haz una serpiente y ponlo en lo más alto de un asta, y todo aquel que mira la serpiente, todo aquel que se ha mordido por la serpiente venenosa, todo aquel que mira la serpiente de bronce, no morirá. Aleluya.
una serpiente. Todo el que quiera vivir, solamente ¿qué tiene que hacer? Tiene que mirar. Tiene que mirar. Diga conmigo, tiene que mirar. Puesto los ojos. Toma, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mirad a mí y sed salvos, dice Isaías. No necesitas tomar algo, le dijo Moisés al pueblo de Dios. Lo único que tienen que hacer es que mirar. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Supongamos que usted es parte de, estamos en ese tiempo de Moisés. Vamos a poner aquí, todos somos israelitas. Y a todo el mundo le picó la serpiente. ¿Qué hace? Acá está la serpiente de bronce. Ahí está. Esta es la serpiente de bronce. Ahí está, ahí. Te mordió la serpiente, hermano Jorge. ¿Qué tiene que hacer? Que no te pierdes. ¿Qué tiene que hacer? No tiene que agarrar. Solamente tiene que mirar. Se salvó. Vive. Hermana María Carmen, le picó la serpiente. ¿Qué tiene que hacer? Salga de su tienda y mire. Corriendo. Estamos en este. Mira, lo miró. Lo miró. Entonces, vive. Nada más. Gloria a Dios. ¿Qué tenía que hacer? Mirar. 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 Por eso Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree Sea salvo. no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, fe es por y solamente por Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es la serpiente en las escrituras? Satanás. Que el Señor reprenda a Satanás. Simbólicamente, Satanás movió a Adán y Eva en el paraíso. Les incrustó su veneno, su naturaleza rebelde. Y toda la descendencia de Eva nacimos con ese veneno, con esa naturaleza. No hay ninguna pócima en el mundo que pueda cambiarnos, salvarnos, librarnos de eso. Las leyes más drásticas no pueden cambiar esa naturaleza. Las cárceles no pueden cambiar esa naturaleza. La psiquiatría, la psicología, los golpes no pueden cambiar esa naturaleza. Más policías en las calles no pueden cambiar esa naturaleza. Jueces más estrictos no pueden cambiar esa naturaleza. La política no puede cambiar esa naturaleza. La religión no puede cambiar esa naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. La religión, cualquiera sea su nombre, no puede cambiar esa naturaleza. Alguien tuvo que ser levantado. Alguien tuvo que tomar nuestro lugar. Alguien tuvo que morir por nosotros. Derramar su sangre pura y sin mancha. Tomar nuestro lugar. Toda la ira de Dios que debía caer sobre nosotros cayó sobre él. Para que tú y yo podamos tener vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos.
Jesús le está diciendo a Noé. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y los que miraron y creyeron, porque tenían que creer, pues imagínate que solamente, yo me imagino que más de uno se va, solamente con mirar, Moisés está seguro. Sí, no tienes que hacer nada, solamente mira, Moisés, en serio, manda pregunta a Dios otra vez. Porque el ser humano por naturaleza es incrédulo. Hemos hecho del Evangelio y de la salvación algo tan difícil, cuando es algo tan sencillo, que es por fe que se nace de nuevo. Es por fe que se recibe vida nueva. Lo único que tú tienes que hacer, hermano, amigo, es creer. Porque físicamente Cristo ya no está crucificado, no lo hemos visto. Algunos tal vez serán como Tomás y dirán: si yo no lo veo y no toco sus heridas y no pongo mi dedo en su costado, yo no creeré. Y puede ser que venga, y hay personas así tal vez. Aún a ellos el Señor nos quiere salvar, porque vino un día en una reunión, se apareció. Y Jesús, como lo sabe todo, dijo: Tomás, mira mis manos, tócame, yo soy. Y yo les digo que Tomás habrá tocado, porque el Señor dijo: no vayan a pensar que soy un fantasma, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como yo lo tengo. Y cuando Tomás lo vio y tocó, otra vez creyó y se cayó de rodillas y dijo: Señor mío, Dios mío. ¿Y qué dijo Jesús? Porque me has visto, has creído. Bienaventurado, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Tú, yo, somos bienaventurados si solamente creyésemos en Él. Es la fe, hermanito, es solamente la fe. Yo sé que nos gusta a nosotros siempre colaborar en nuestra salvación, porque eso nos enseñaron, que yo tengo que hacer algo para alcanzar la salvación. Casi no me bautizo, entonces estoy perdido. Si has creído de verdad, te vas a bautizar en agua, porque es el que creyere y fuere bautizado. Es fe. Es fe, porque es por gracia. No tienes que hacer nada para ganarte el cielo, para entrar al reino de Dios. Ninguna obra humana será suficiente para ganarse el cielo. Hay solamente una obra suprema, única, en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando alguien cree de corazón, no le hablo de una fe mental, porque Pablo dice a los romanos: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo de corazón que fue sepultado y creo de corazón que al tercer día resucitó. Creo que mi salvación, yo no tengo nada que hacer, solamente tengo que creer y recibirlo por gracia. Entonces se muere el orgullo. No hay lugar para los jactanciosos. No hay lugar en el cielo. Cuando nos encontremos, ninguno dirá: yo estoy aquí porque yo di limosna a los pobres, porque yo di de comer. No está mal hacer eso. Yo estoy aquí porque tenía buen corazón. What? Perverso es tu corazón, dice el Señor. Todos iremos en el cielo,
Por gracia. Amén. ¿Por qué estás aquí, hermano? En el cielo. Por gracia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás? Por gracia. Por gracia. Por gracia. Por gracia. Por gracia. Gracias, en favor de Dios. Por medio de la fe. Hermanos, le voy a decir, no se vaya a ofender. Tómelo como hijos circuncidados. Sé que muchos hermanos dudan de su salvación, a pesar que ya han sido o personas que han declarado su fe en Jesús, y a pesar que han sido bautizados en agua, todavía dudan de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque no han hablado en lenguas. ¿Está listo para escuchar? Yo he oído testimonios de hermanos que se sentían condenados, indignos y con miedo a una condenación, solamente porque ellos ya habían creído en el Señor, eran bautizados en agua, pero nunca habían hablado en lenguas, porque nos enseñaron que solo los que hablan en lengua son los que han nacido del Espíritu. Es una señal. Pero yo quiero que me dé un pasaje donde diga que la señal para ser hijo de Dios es hablar en lenguas. No vas a encontrar ninguno. Ahora, no estoy diciendo que no se debe decir lo mismo al Espíritu Santo. Ese es otro tema. Estoy hablando del nuevo nacimiento que se recibe por gracia, por medio de la fe en quién. Jesucristo. La única marca no es hablar en lenguas. Si usted lee 1 de Juan, le doy como tarea. Ahí usted va a encontrar todas las características de un hijo de Dios. Y no dice hablar lengua solamente, sino dice no peca. Han vencido el mundo. Romanos dice, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, el agua no te salva. ¿Quién salva? Es Cristo el Salvador, no es el agua. El bautismo en agua viene como consecuencia ¿de qué? De haber creído en Jesús. Yo estoy seguro que quien verdaderamente ha creído no pone excusas ni argumentos para bautizarse, porque el Espíritu le da testimonio de que ha nacido de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Los que son nacidos, dice, hermanos, la palabra del Señor, lo que es nacer en agua del Espíritu es una obra que solamente Dios puede hacer. ¿Cuándo sucede eso? Cuando miramos. Jesús le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 16, versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué?
para que todo aquel que en él No se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay creyentes aquí que están en un proceso en que Dios va madurando su fe, pero va a llegar un momento en que van a nacer de nuevo. Hay quienes ya han nacido de nuevo aquí. Mire, ya para terminar, porque esto es amplio, todavía no he terminado, pero te voy a dar un pasaje, Juan 3. La hora nos está ganando. Mire, el verso número 8. 7 y 8 vamos a leer. Juan capítulo 3. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo o nacer de arriba. Es una necesidad. Verso 8 que dice: el viento sopla. ¿Quién sopla? El viento. Cuando Dios hizo a Adán, ¿qué hizo para que Adán pudiera ser un ser viviente? El viento sopla, el Espíritu Santo sopla, el viento sopla. Cuando en el pasaje de los huesos secos, ¿qué le dijo el Señor al profeta? Profetiza a los huesos. Dígale: oíd palabra, esta es la palabra, el evangelio. Y los huesos comenzaron a juntarse. La carne se formaron cuerpos, pero estaban inertes. Ya no eran huesos, ahora eran cuerpos. O sea, le dice que el dicho de la hueso. Y luego dice: dile al Espíritu, profetiza al Espíritu, dile que sopla. Y el Espíritu sopló. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vivieron. La palabra y el Espíritu. El viento sopla, dice, de donde quiere. Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Amén. ¿Qué más lea? ¿Qué dice? Así es todo aquel que Léalo fuerte. Así es todo aquel que es nacido. Tú no sabes ni vas a ver cómo y cuándo sucede eso, porque es Dios quien hace eso. Pero te vas a dar cuenta que así como cuando te das cuenta hay un viento fuerte porque oyes su sonido, tú te vas a dar cuenta porque vas a ver el efecto de ese nuevo nacimiento en la vida de una persona. De repente, antes odiaba la oración, ahora quiere orar. Antes no venía a la iglesia, no congregaba, pero ahora quiere congregar. Alabado sea el Señor.
De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Mira, hermano, escucha. Jesús le estaba hablando a Nicodemo en términos, ¿qué cosa? Humanos. En términos naturales, para enseñarle una verdad espiritual. Es como cuando Jesús habla las parábolas. Porque si él hablaba cosas celestiales en términos celestiales, nadie podía entenderlo. Entonces tuvo que tomar el nacimiento que sucede del vientre de una mujer para enseñarnos una verdad espiritual. Mire, hermanos, hasta antes de que existieran los rayos X, nadie sabía cómo se formaban las criaturas en el vientre de una mujer. Eso era un misterio. Hoy con las ecografías 3D se ve todo. Se ve la naricita, se ve si es hombre o es mujer. Miren, Eclesiastés 11:5 dice, Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o alguien sabe el camino del viento. Parece que algunos sí saben, debe ser meteorológico, ¿no? ¿Alguien sabe el camino del viento? No sabe de dónde viene ni hacia dónde va, porque es invisible. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es algo que no se puede explicar con palabras, cómo y cuándo sucede el nuevo nacimiento. Pero de que sucede, sucede. De que uno experimenta, lo experimenta. Alabado sea el nombre del Señor. Toda la gloria a Jesucristo. A su nombre, hermanos. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Digamos en ese término. ¿Qué tengo que hacer? Mirar es sinónimo de creer ahora. Los israelitas tenían que mirar una serpiente física, literal. Hoy es fe. 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 ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer. ¿Qué tengo que hacer? A su nombre. Yo sé que algunos de aquí van a salir con dolor de cabeza. Yo lo sé. Pero todavía no he terminado el tema. Vamos a seguir hablando porque esto es fundamental para el cristiano. Porque no se depende su eternidad. Amén, hermanos. Entonces, la intención, el propósito de esta lección, de esta enseñanza, es que evalúes tu conversión. ¿Será que nació de nuevo, Señor? Aleluya, Señor. Y si he nacido de nuevo, estoy viviendo como un nuevo o como uno que recién ha nacido, como alguien que ha experimentado ese nuevo nacimiento, estoy viviendo de esa manera. Ahora, el que haya nacido de nuevo no quiere decir que nunca vas a pecar, pero ya no te agrada el pecado, ya no estás cómodo viviendo con los cerdos. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre, hermanos.
A su nombre. He creído verdaderamente en Jesús. Sí, Señor. Pastor, pero yo nunca he hablado en lengua, pastor. Y hay hermanos aquí, escuchen, que se sienten mal porque nunca hablaron en lenguas. Pero ¿quién es el que te trae a congregarte? Dios. ¿Quién es el que te hace invocar a Jesús como tu Señor? Porque nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te hace que tú te alejes del pecado? O si caes o tropiezas en un pecado, te hace sentir mal. ¿Qué es lo que te hace que tú ores? Por supuesto. ¿Y eso por qué? Porque has nacido de nuevo. A alguno le va a chocar que se piensa que. Pero digo una cosa, hermanos. Yo he conocido personas que hablan en lenguas y personas que no hablan en lenguas. Pero incluso los que no hablan en lenguas viven más espirituales que los que hablan en lenguas. A su nombre. Ahora no estoy diciendo que no debemos recibir el Espíritu Santo, sí. Pero eso es una experiencia aparte del nuevo nacimiento. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre, porque ya estaba dentro. Y me seréis. No dijo y naceréis, ¿verdad? Y me seréis. El motivo del Espíritu Santo es para hacer ¿qué cosa? Testigos del poder de Dios, para predicar el Evangelio con poder. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que una hermanita se me acercó y quiero terminar con ese testimonio. Cuando un día hablé acerca de la salvación por gracia, la hermanita era una joven. Me dijo, pastor, llorando, o sea que Dios hizo salva. Digo, pastor, yo ya he creído en el Señor. Le pregunté, ¿tú crees en Jesús de verdad? Digo, sí, pastor. Y yo sabía que era bautizado. ¿Tú has sido ya bautizado? Sí. Pero yo nunca he hablado en lengua, pastor. Y todo este tiempo he venido pensando que por no hablar en lenguas me voy a ir al infierno. Pero pastor, he entendido que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fue un peso que se le fue encima. Años de pensamientos de condenación. Y esa jovencita tiene un corazón para Dios. Cuando le dices que haga algo para Dios, ella lo hace con mucho amor. Ora cuando tiene que orar, cuando tiene que pedir a Dios comida, lo hace. Ama al Señor, cree en el Señor. Y entendió que la salvación es por gracia, mediante la fe de Jesucristo. A su nombre, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor.
preguntas, con toda libertad. El próximo domingo vamos a tener un panel de preguntas sobre este tema. Pero examina tu conversión. Dale gracias a Dios si has creído en Jesús, porque hasta ahí te llevó el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que convence? El Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu que nos ha traído a Cristo. Es el Espíritu que nos ha convencido que necesitamos un Salvador. Es el Espíritu que nos ha convencido que aquí es donde debemos estar, que este es nuestro lugar, que es el Espíritu que nos ha convencido que somos salvos. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y oro, hermanos, por aquellos hermanos que de repente en su mente están confundidos todavía, pero sé que Dios tendrá misericordia y enseñará y quitar de su mente ese pensamiento de condenación que por años se define y hasta tal vez condenan a otros. No, pero el hermano no le habla en lenguas. Tal hermano no habla en lenguas. No tiene el Espíritu. Pero, ¿cómo sabes tú? Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Pero algo te digo: conoce el Señor a los que son suyos. Acuérdense las palabras. En muchos de ellos nunca os conocí, pero profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre, pero nunca os conocí. ¿Cuándo Dios conoce a sus hijos? Cuando los engendra. Porque el que engendra, ¿quién es? ¿El pastor? Es Dios que engendra a sus hijos. Es Dios que los hace nacer por medio del Espíritu, y la palabra los lleva hacia la fe en Jesucristo. Póngase de pie. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Sé que aquí hay personas, Señor, que tal vez están confundidos. Pero hoy hemos entendido que la salvación o el nuevo nacimiento, Señor, es producido por ti. Tú engendras a tus hijos cuando creen en el Evangelio, cuando creen en Jesucristo. Es la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe. Es por fe. Solo cree. Solo cree. Cree en Jesús, que Él murió, que Él fue sepultado y resucitó y vive en el corazón de todo aquel que ha creído de verdad. Amado Dios, ayúdanos a entender esta palabra. Señor, hay muchos aquí que tal vez todavía no entienden la plenitud. Oro por ellos, que el único que puede engendrar sus hijos eres tú, que tú conoces quiénes son tuyos, quiénes son tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.